Saludos. En esta ocasión, quizás más que una enseñanza, podría ser una aclaración, que es el sentir producto de lo que está aconteciendo en la actualidad, producto de las guerras del Medio Oriente. Si alguien puede ver el video anterior a este, se darán cuenta que allí dimos, no sé si decir evidencia, pero sí pudimos mostrar un documento el cual ya anticipaba esta guerra y las consecuencias que traerá. Si alguien quiere saber más sobre eso, puede, como le digo, ir al video anterior. La aclaración de este video es básicamente por un error, una confusión que existe en la iglesia, en el pueblo de Dios, acerca de quién es el pueblo de Israel. Y quiero mostrar por las mismas escrituras que la gran mayoría de los creyentes, la gran mayoría de la teología y la gran mayoría de las denominaciones cristianas tienen un error en su concepto de quién realmente es el pueblo de Israel. Y para eso quiero comenzar desde el principio, desde el origen, que es con el padre Abraham, que se conoce como el padre de la fe. Y eso se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 12. Cuando Dios llama a este hombre de Ur de los Caldeos, en Mesopotamia, y le promete a este hombre heredar la tierra y que iba a ser padre de muchedumbre de gentes. Entonces en Génesis capítulo 12 comienza: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí vemos una promesa que Jehová le hace a Abraham, diciéndole, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Luego la historia continúa. Este hombre no puede ser padre con su esposa, ya son avanzados de edad, pero Dios le promete que le va a dar una descendencia. Y le da una descendencia, y esta descendencia fue Isaac. Luego, con Isaac, en Génesis 28, Génesis 22, perdón, le hace exactamente la misma promesa. Génesis capítulo 22. Aquí vemos que Jehová reitera la promesa a Abraham cuando promete que, o sea, le dice a Abraham que vaya al monte y sacrifique a su hijo Isaac en holocausto. Abraham obedece y antes que entierre el cuchillo, ¿cierto? Llamó el ángel de Jehová y le dijo: Abraham, detente, no le hagas nada al niño, porque he conocido que temes a Dios. Y por cuanto entonces en el 22:18 dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Esa es la segunda vez que Dios le confirma esa promesa de que en él iban a ser todas las familias de la tierra bendecidas. Luego en Génesis 26, después que Isaac crece, se casa, en 26
Génesis 26, Jehová se le apareció a Isaac y le dice, no desciendas a Egipto, en el verso 2, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti, o sea, a Isaac, y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Aquí vemos la confirmación de esta promesa de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, ahora en Isaac. Primero Jehová se lo promete a Abraham, ahora luego Jehová se lo rectifica a Isaac. Luego, en el capítulo 28 de Génesis, con Isaac, cuando Isaac sale de la casa de sus padres, producto de que ha recibido la bendición de la primogenitura de Isaac, y entonces su hermano Esaú se enciende en ira, va a matar a su hermano, y entonces Jacob huye de su familia. Entonces, en el 28, eh, está, cuando Dios se le aparece a Jacob en Betel, ya, donde está el pasaje de que esta es casa de Dios y puerta del cielo, dice en el Génesis entonces 28, verso 10, dice, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje, y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí que ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo a Jacob, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y extenderás al oriente y al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Entonces, desde el principio ya encontramos que Dios prometió una bendición a Abraham, Isaac y Jacob, que en ellos serían benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra y en tu simiente. Siempre recalca la palabra simiente, es una palabra muy importante, en ti y en tu simiente. Desde entonces, en la escritura podemos entender cuando Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Qué quiere decir esto? Yo soy el Dios de la promesa de que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Jacob entonces tiene 12 hijos, de los cuales se conoce como las 12 tribus de Israel, porque después cuando Jacob regresa nuevamente, en el capítulo 32, en el 22, Jacob lucha con el ángel y recibe una bendición y se le cambia el nombre de Jacob a Israel. Entonces, por ende, se conoce como las 12 tribus de Israel, porque el padre de las 12 tribus era Jacob o Israel. Bien, entonces, conociendo este principio, el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3 nos aclara sin interpretación, sin tanta manipulación de la escritura, sino simplemente leyendo la escritura,
En el capítulo 3 de Gálatas dice el apóstol Pablo: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea, Pablo aquí está hablando acerca de Jesucristo, que fue puesto en sus ojos crucificado. Entonces Pablo en el 6, en Gálatas 3, verso 6 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. En otras palabras, todos aquellos que ven a Cristo crucificado y por fe, por depositar su fe en ese Jesucristo, recibimos el Espíritu y entonces por esa fe somos hijos de Abraham. Eso está escrito en Gálatas 3, verso 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. En el 8 dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Ahí está la promesa. ¿Cuál promesa? De que Abraham sabía que la promesa que Dios le estaba dando, que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra, estaba incluyendo a los gentiles. Luego, en Gálatas 3, verso 14 dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos: un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Por eso que cuando vemos Génesis 12, 22 y el 26 y el 28, siempre Dios habla de: y serán benditas en ti y en tu simiente. Ahora Pablo va a aclarar a qué se refiere cuando la promesa decía: y en tu simiente. Verso 16 de Gálatas 3. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, cuando Dios le dijo a Abraham, a Isaac y a Jacob: serán benditas en ti y en tu simiente, esa simiente era Cristo, del linaje de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero esa simiente era Cristo. Entonces, en Cristo, que es la simiente de Abraham, todos los que son de fe son hijos de Abraham. ¿Por qué quiero resaltar esto antes de decir de cierta manera a lo que quiero llegar? De que el pueblo de Dios, el Israel verdadero de Dios, es no el pueblo que está en Palestina, que son judíos, sino que el Israel de Dios es eso, son 12 tribus, son las 12 tribus o los 12 hijos de Jacob. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque siempre, o la gran mayoría de lo que escucho yo, es que el pueblo de Dios, el Israel, cuando ocupo la palabra Israel, la gente automáticamente piensa en una nación que está en Palestina, que se hacen llamar judíos. Ese es el Israel de Dios. Dios tiene promesas con ese Israel. Ellos son el reloj profético. Y en el fondo, tanta mentira, porque en el fondo eso es una mentira. Porque el pueblo de Dios, el Israel de Dios, es
todos los que son incluidos en Abraham y en su simiente, es decir, en Cristo. Y si usted va a esa región de Palestina a predicar a Cristo como el Mesías, como el Dios en la carne, créanme que ustedes, si la ley fuese más permisiva, todos serían muertos, apedreados en la calle. Porque ese pueblo aborrece a Cristo, blasfema en contra de Cristo. Y es imposible que el pueblo de Dios blasfeme el nombre de Cristo. Ahora bien, aclarando este primer punto de que la simiente de Abraham es Cristo y que todos los que son de fe son hijos de Abraham, según Gálatas 3, verso 7, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, en el contexto de que Cristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Entonces el Hijo de Dios, que tiene la fe en Cristo, es hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque Cristo es la simiente que prometió Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob, que por medio de esa simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Bien, si vamos a Romanos, al libro de Romanos, capítulo 4, verso 1 dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Es decir, Pablo está hablando acá a la iglesia de Roma de que la justificación no es por las obras de la ley, sino por la fe en Abraham. Por ende, desde ya está desechando el culto judío de ser justificado delante de Dios por las obras de la ley. Entonces, en Romanos 4, entonces, en el versículo 9, Romanos 4:9 dice Pablo, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, es decir, para el pueblo judío, o también para los de la incircuncisión, es decir, los gentiles? ¿Para quién es esta bienaventuranza de ser justificados por medio de la fe delante de Dios? ¿A los que hacen las obras de la ley, como la circuncisión? ¿O también para los de la incircuncisión, dice Pablo? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada, dice Pablo, estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Y ahora responde, no en la circuncisión, sino que en la incircuncisión, es decir, cuando Abraham recibió la promesa de Abraham, o sea, de Dios, y la creyó, fue él estando incircunciso. Y la señal de que él creyó a Dios, la señal del pacto, fue la circuncisión. Entonces Pablo está diciendo, ¿cómo creyó Abraham y le fue contada por justicia? ¿Estando circuncidado o antes de estar circuncidado? Fue antes de estar circuncidado. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso. ¿Para qué? Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Entonces, ¿por qué recibió la fe incircunciso Abraham? Para que por medio de esa fe los que no fuesen circuncidados, es decir, los gentiles, también Abraham también fuera padre
de todos aquellos que por la fe creen como Abraham, pero que no están circuncidados. Y el 12 dice, y padre de la circuncisión, para que los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Es decir, el 12 es muy importante, porque si bien la señal del pacto fue la circuncisión, dice que para que él ahora también sea padre de los que son de la circuncisión, pero que siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser crucificado. Entonces Abraham recibió esta fe incircunciso para que todos aquellos que creyeran como Abraham estando incircuncisos, Abraham fuera su padre. Y por otro lado, los de la circuncisión, también Abraham vendría a ser padre, pero solamente aquellos que de la circuncisión también dice siguen las pisadas de la fe, no solamente por la obra, sino también por la fe. ¿Y la fe en quién? En Cristo. Por eso es que Pablo después dice en el 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, la ley, o sea, los judíos, porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Es decir, ese pueblo judío que se jacta de cumplir la ley y todos los mesiánicos, por así decirlo, de raíces hebreas, que quieren volver a estas obras de la ley, en vano es la fe y anulada es la promesa. Ahora bien, en Romanos 11, hablando acerca, no, en Romanos 9, hablando de la elección de Israel, el apóstol Pablo claramente en el verso 7 dice, en el 6 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Subrayado. Es decir, no todos los que son de Israel y descendientes de Israel son, ¿qué cosa? Israelitas. Entonces, ¿quién es el verdadero Israel? Según Pablo, dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Entonces, hasta este punto, Abraham le fue dada una promesa de que en él y en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Lo confirmó con Isaac, con Jacob. Y esa simiente en la cual iban a ser benditas todas las naciones de la tierra era Cristo. Por ende, todos los que son de la fe en Cristo son hijos de Abraham y son hijos de Dios. Ahora bien, esta adopción, ¿cómo se puede decir entonces que nosotros pertenecemos a las 12 tribus? Porque otra cosa que también se olvida la gente al predicar al Israel de Palestina, se olvidan que en el tiempo de los reyes, el pueblo que David, donde David fue rey, por la desobediencia de su hijo Salomón, ese reino fue dividido en el reino del norte, donde habían 10 tribus, y en el reino del sur, donde habían 2 tribus, por así decirlo, porque estaba Judá, los levitas y un poco de la tribu de Benjamín. Pero los levitas, como no tenían tierra,
no era contada, ¿cierto? Entonces estaba Judá y Benjamín y los levitas. Desde ese entonces, ese pequeño pueblo se conoció como judíos únicamente porque era el reinado donde la tribu de Judá, donde estaban los reyes de Judá, gobernaba esa región. Y por los descendientes de la tribu de Judá es que se llamó judíos. Y el reino del norte, donde después la capital fue Samaria, donde estuvo las 10 tribus, ese era conocido como el reino de Israel. ¿Ya? Para los que quieran estudiar eso, está en Primera, Segunda de Reyes y Crónicas. Entonces, el Israel de Dios no son solamente los judíos, porque son simplemente la tribu de Judá, la tribu de Leví y la tribu de Benjamín, sino que Jacob o Israel tuvo 12 hijos y son 12 tribus, es decir, hay 10 tribus restantes que hoy en día, si ese pueblo de Palestina dice ser que son los descendientes de Judá, Benjamín y los levitas, estarían faltando otras tribus para que sea el cuerpo completo de Israel. Eso es lo que siempre se omite cuando se enseña sobre este tema. Ahora bien, ¿dónde ocurre la adopción de los gentiles? Para que el pueblo de Dios sepa, la adopción de los gentiles a las tribus de Israel, eso ocurrió en Génesis, en la historia de Jacob, cuando sus hermanos venden a José, y José es bendecido en la tierra de Egipto y llega a ser gobernador. Luego sus hermanos, por el hambre, por la sequía, van a comprar Egipto. Después de un tiempo, José se revela a sus hermanos, hace traer a su padre, y Jacob bendice a los hijos de José que le nacieron en Egipto. Ahora, en el capítulo 48 de Génesis dice, Jacob bendice a Efraín y Manasés, que son los dos hijos de José, perdón. Dice, sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo, y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Y se le hizo saber a Jacob, diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel, Jacob, y se sentó sobre su cama. Y dijo a José, el Dios omnipotente, esto es lo que Jacob le dice a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones. Y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Ahora dice Jacob a José, y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. ¿Y cómo van a ser míos? Le dice Jacob, como Rubén, el primogénito, y Simeón, serán míos. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. ¿Qué significa eso? Que cuando la tierra sea repartida, le está diciendo a José, tus hijos Manasés y Efraín, que ahora son míos, ellos también van a tener un trozo de tierra, así como Simeón y así como Rubén. Entonces Jacob adopta a estos dos hijos, sus nietos, que nacieron en Egipto. No eran puros de sangre, por así decirlo, sino que eran gentiles, nacieron en Egipto. Y ahora iban a ser de Jacob. Y es por eso que después, cuando Josué mete al pueblo de Israel que Moisés sacó de Egipto y vagaron 40 años,
Es por eso que Manasés y Efraín son herederos de porciones de tierra. Eso ustedes lo pueden ver en Números capítulo 2, cuando se reparte la tierra. Se van a dar cuenta de que cuando dice campamentos y jefes de las tribus, y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera. O sea, los hijos de Israel. Y entre ellos en el versículo, tendríamos que leer todo, pero dice esto: acamparán al oriente, esta será la bandera de Judá, y el jefe de los hijos de Judá, ¿cierto? Nazón, y junto a él acampará la tribu de Isaacar y la tribu de Natanael. Después viene Zabulón, después viene Rubén, después Simeón, la tribu de Gad. La tribu en el 18 dice la bandera del campamento de Efraín, por sus ejércitos al occidente, y el jefe de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amid. Y en el 20 dice, junto a él estará la tribu de Manasés, y el jefe de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. Es decir, que Efraín y Manasés son líderes, así como Judá, como Isaacar, como Simeón, como Rubén, como Zabulón, como Benjamín, como Dan. Así también recibe en el orden de acampar y los jefes de las tribus está Efraín y está Manasés. Bueno, no quiero indagar tanto en eso porque ustedes mismos lo pueden leer. Entonces, Jacob, como tiene 12 hijos, los 12 hijos de Jacob o Israel son las 12 tribus de Israel. Entonces, Israel son 12 tribus, no son una tribu, dos tribus ni tres tribus, son las 12 tribus de Israel o de Jacob. Por ende, cuando Jacob adopta a sus nietos que nacieron en Egipto, ahí está la adopción de los gentiles a ser herederos según la promesa que Dios le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, de que en su descendencia iban a heredar la tierra, y en su simiente, que es Cristo, iban a ser benditas todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque la plenitud de los gentiles son muchísimos. También podemos ver en Ezequiel, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 37, en el capítulo 37, en el verso 15, dice reunión de Judá e Israel. ¿Por qué? Porque ya vimos que en el tiempo de los reyes de Israel, comenzando con Salomón, por su desobediencia, las tribus fueron partidas en el reino del norte, que fue Israel, y el reino del sur, que fue Judá. ¿De dónde viene el gentilicio o el nombre de judíos? ¿Por qué? Porque eran de la tribu de Judá. Entonces dice Ezequiel, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel. Es decir, para Judá y las 12 tribus. Eso es Israel. Son 12 tribus. Para Judá y los hijos de Israel, sus compañeros. Después toma otro palo, un segundo palo, y escribe en él para José, palo de Efraín.
y para toda la casa de Israel y sus compañeros. Noten que el segundo palo dice para José, palo de Efraín, es decir, Efraín tiene un palo que es José. ¿Y por qué Efraín? Porque cuando Jacob bendijo a sus dos nietos, puso la bendición sobre el menor, que fue Efraín, sobre el mayor. Entonces dice, escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel y sus compañeros. Es decir, tenemos un palo donde está Judá y toda la casa de Israel, y en la segunda que es José, palo de Efraín y toda la casa de Israel. Luego el 17 dice, júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo. Es decir, no hay otro lápiz acá. Hay un palo de Judá y sus compañeros y el otro palo de José, palo de Efraín y la casa de Israel y sus compañeros. Dice, júntalos luego el uno con el otro para que sean uno y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, no nos enseñarás qué te propones con eso, diles así. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y puedes seguir leyendo hasta abajo, pero van a ser un solo palo. Esto es lo que el apóstol Pablo en el libro de Efesios en el capítulo 2 dice, verso 13, pero ahora en Cristo Jesús, perdón, vamos a leer del 11 porque aquí hay algo muy importante, dice, por tanto acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, vosotros los gentiles, estabais, número 1, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Es decir, los gentiles estaban, ¿dónde? Estaban alejados de qué? De la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿A qué cosa? A la ciudadanía de Israel. Porque Él es nuestra paz. De que de ambos pueblos, de los dos palos, de que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, Cristo, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, porque ambos estaban en pecados. Ambos estaban separados de la ciudadanía de Dios, tanto los judíos como los gentiles. Entonces, ¿qué hizo Cristo mediante la cruz? Reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, es decir, a los judíos y a los gentiles. A ambos Cristo vino y anunció las buenas nuevas de paz. Porque por medio de él, los unos y los otros, los judíos y los gentiles, tenemos entrada por un mismo espiritual Padre. Es decir, cuando ahora, por medio de Cristo, los que depositan su fe en el nacimiento de Abraham, que es Cristo, tanto judíos como gentiles, depositando la fe en Cristo, por ende son hijos de Abraham. Por eso Pablo decía, no los que son según la carne son hijos de Abraham, ni son de Israel, sino los que son según la promesa, según la fe.
Entonces, por eso dice Pablo aquí en Efesios 2:18, por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos. ¿Por qué? Porque en el verso 12 dice que estábamos alejados en ese tiempo, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Pero ahora en el 19 somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En otras palabras, el Israel de Dios está compuesto por judíos y por gentiles, que son las 12 tribus de Israel, que creen en Cristo no por ser descendientes de la carne o por ser físicos, sino por ser hijos de la fe en Cristo, que es la simiente de Abraham. Entonces, por esa fe, ambos pueden tener el acceso por el mismo Espíritu al Padre. Y esto está desechando, obviamente, que si todo judío que cumple la ley, cumple sus mandamientos que le estableció Moisés, pero desecha a Cristo, no es el Hijo, no es el pueblo de Dios, no es un israelita verdadero y no pertenece a las 12 tribus de Israel. Eso es lo que estamos viendo acá. En otras palabras, lo que quiero decir es que el Israel de Dios son todos aquellos creyentes en la simiente verdadera que es Cristo, y por esa fe son justificados, por esa fe son hechos hijos de Dios, por esa fe son partícipes de las promesas a Abraham y son hechos ciudadanos de la ciudadanía del verdadero Israel, del Israel de Dios, del pueblo de Dios. Entonces, por eso en Romanos 11, cuando habla de que todo Israel será salvo, ya entendiendo que la palabra o frase o el término Israel son 12 tribus. Es por eso que dice en el 11, capítulo 11 de Israel, en el verso, capítulo 11, en el versículo 13, Pablo dice, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, es decir, está hablando según la carne, porque según la carne no son hijos de Dios ni son israelitas, sino es según la fe. Y es por eso que Pablo dice, por cuanto soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los que son de mi sangre y a ser salvos, porque ellos no son salvos, a ser salvos a alguno de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Es decir, si alguno de ellos cree ahora por la fe, van a ser injertados y van a ser vida entre los muertos. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. 17. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, es decir, hay ramas que fueron desgajadas, sacadas del árbol, fueron quitadas del árbol, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado, o sea, los gentiles fueron injertados a la ciudadanía de Israel. Entonces, no te jactes contra las ramas que fueron desgajadas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirá, fueron desgajadas, quitadas para que yo fuese injertado en Israel. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó, subrayado, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales,
a ti tampoco te perdonará si no permaneces en el árbol por la fe. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado, quitado del árbol. Y aun ellos, si no permaneciesen en su incredulidad, serán, ¿qué cosa dice? Injertados al olivo natural. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, por medio de la adopción, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Por qué en parte? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego dice, todo Israel será salvo. ¿Cuál Israel? Las 12 tribus, los 12 hijos de Israel, entre los cuales está Efraín y Manasés. Después que entre la plenitud de los gentiles a esta ciudadanía de Israel, entonces ahora todo Israel, no dice todos los judíos, dice todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces, hermanos queridos, la iglesia de Dios que pueda ver este video, esta enseñanza, el verdadero Israel de Dios es su pueblo, es su iglesia. Ese es el verdadero Israel de Dios. Y su iglesia, como también está escrito, está hecho por judíos, por gentiles, de ambos hizo un solo pueblo, de ambos hizo el Israel de Dios, que son 12 tribus. Por eso Cristo mismo, cuando vino a la tierra de Palestina, donde estaba la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y parte de los levitas, por eso Jesús dijo, yo tengo también otras ovejas que no son de este redil. Vamos a leerlo, si alcanza el tiempo. Juan capítulo 10, verso 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. A aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y cuando Cristo traiga también a esas ovejas que son de otro redil, no del redil donde Él está presente, que son las tribus perdidas de la casa de Israel, cuando Él las traiga, ¿qué dice? Y habrá entonces un rebaño y un pastor. Entonces, la iglesia de Dios, lo que se conoce como la eclesía, la congregación de los llamados afuera a santificarse, está creado para judíos, gentiles, griegos, romanos, para todas las naciones, porque en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y en tu simiente, que es Cristo. Entonces los que son de fe, estos son los hijos de Abraham, al cual Dios le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra y heredarán la tierra prometida. Y es por eso que Josué, cuando metió a la tierra prometida, le dio tierra a Manasés,
y a Efraín. Y el profeta Ezequiel, cuando habla de la unión, habla de Judá, sus compañeros, y de José, palo de Efraín, y dice, José está en la mano de Efraín. O sea, Efraín mismo tiene en su mano a su padre. Efraín toma como primogénito, adopta la tribu de su mismo padre, en este caso, porque él es el mayor, y une a los dos en un solo pueblo, y eso es lo que vimos en el libro también de Efesios. Y es por eso, para terminar, que cuando vamos a Apocalipsis y desciende la nueva Jerusalén, en el capítulo 21 de Apocalipsis dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada. Luego dice, para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono, un solo trono, dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega. Es decir, ¿quién está en el trono? El que dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviese sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él me será a mi hijo. Entonces el 9 dice, cuando quiero buscar, cuando le muestra, entonces dice, vino en el 9, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, la santa Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. O sea, en esta ciudad, la santa ciudad de Jerusalén, donde todo su pueblo estará con Dios para siempre, donde Dios será su Dios y ellos serán sus hijos y heredarán todas las cosas, esa ciudad de Jerusalén dice en el verso 12, Apocalipsis 21, verso 12, tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. En otras palabras, su pueblo, su iglesia completa desde Adán hasta el último viviente, cuando seamos resucitados y entremos a esa santa ciudad, hay 12 puertas por las cuales se pueden entrar, y cada puerta tiene un nombre de las 12 tribus de Israel. Si los gentiles no fueran Israel, no tendrían acceso a entrar, porque no hay ninguna puerta que diga gentiles. Los gentiles y los judíos, junto con las otras tribus, hacen un solo pueblo y van a entrar cada uno por su puerta. Entre ellos los gentiles van a entrar por la puerta de Manasés y por la puerta de Efraín. Entonces, para terminar con esto, ¿cierto? Resumiendo, Dios tiene un solo pueblo, que es el Israel de Dios. Eso está en Gálatas, hemos leído bastante el libro de Gálatas. Y entonces Gálatas en el capítulo 6 dice, ¿cierto? En el capítulo 6, verso 15, dice, porque en Cristo Jesús
Ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. De los dos hizo uno. Y a todos los que anden conforme a esta regla. ¿Cuál regla? Que en Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino que ahora son una nueva creación. A todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Entonces, hermanos, Dios tiene un solo pueblo que después de su resurrección fue conocido como la eclesía, como la congregación de los santos, pero esos santos son tanto de judíos como de gentiles. Y son un solo pueblo en la mano de Dios. De los dos hizo un solo pueblo. Y ese es el Israel verdadero, ese es el Israel de Dios, no un territorio que está allá en Palestina, donde supuestamente hay unas personas que se hacen llamar judíos, pero no son ni de la fe de Abraham porque no creen en su simiente y porque ellos mismos blasfeman el nombre del Dios Altísimo, el cual un día se manifestó en carne. Y es por eso que Jesús mismo dice cuando dice que en aquel día cuando lo vean, lamentarán todas las tribus de la tierra y aún los que les traspasaron. ¿Y quiénes fueron los que le traspasaron? Fueron los culpables que estuvieron en ese tiempo, en esa tierra. Ser hijo de Dios no es por sangre ni por carne, sino por la fe en la promesa. Ese es el Israel de Dios. Esperando que se haya podido aclarar un poco quién es el Israel de Dios. Y por segundo punto es que tú como iglesia, como hijo de Dios, tienes que hacerte partícipe de la ciudadanía de Israel. Tú eres hijo de Dios según la promesa de Abraham. Tú eres hijo de Dios y crees en Cristo. Y eres heredero y eres parte del pueblo de Dios, que son 12 tribus. Tú eres una tribu de Israel y por ende eres como el primogénito, así como Jacob le dijo: tus hijos, Efraín y Manasés, serán míos como Rubén y Simeón, mis primogénitos. Así van a ser míos y van a heredar todas las cosas junto con sus hermanos. Que Dios de paz les bendiga.